Estas y más historias sobre volver a empezar, ustedes las van a conocer acá. Soy Silvana Espinosa Uribe. Esto es Latente, lo humano detrás de las rejas. Bueno, antes de empezar te quiero dar las gracias por la oportunidad, por darme el espacio y la confianza de contar tu historia. Como te dije, si en el momento quieres parar, podemos parar. Si en algún momento te sientes incómoda con una pregunta, no tienes que responderla. Esto es un espacio seguro y nuevamente gracias por la oportunidad. Entonces empecemos por tu nombre, y cuántos años tienes y cuéntame dónde estamos. Bueno, mi nombre es Natalie, tengo 34 años y estamos en mi casa, en la casa de mi papá. ¿Cómo está conformada tu familia? Actualmente vivo con mi papá, su esposa y mi hermano. Eh, Antes vivía con mi abuela y mi mamá. ¿Y cómo es la relación con tu abuela y con tu mamá? Bien, tenemos comunicación a diario, hacemos videollamada, así oye. Ok, tú vivías con ellas antes de estar privada de la libertad. Siempre he vivido con ellas. ¿Cómo te imaginabas tu vida en un futuro? ¿Qué sueños tenías? Eh, ¿Cómo te lo imaginabas? Muy diferente a la que estoy viviendo. Eh, Natalie tenía 28 años y ella estaba preparando su viaje para irse del país. ¿A dónde te ibas a ir? Quería irme para Australia. Quería irme a estudiar inglés, a tener un nuevo camino, de tener una nueva vida, tener unos nuevos objetivos, pero también había llegado a la cúspide de mi trabajo. Había logrado el trabajo de mis sueños, entonces estaba feliz. Y en ese, digamos, momento tan feliz de tu vida, ¿tenías también pareja? Sí, tenía pareja. Llevábamos 4 años de relación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue, digamos, como, es decir, cuánto tiempo duró tu mamá haciendo eso que a ti te llevó a la cárcel y que lógicamente hizo que todos esos sueños tuyos pues se derrumbaran, ¿no? Y tu vida tuviera un cambio drástico. Mi mamá lo hizo durante varios años. Hizo unas transferencias ilícitas y en el 2019 fue cuando toda mi vida cambió, porque empezó un proceso judicial que inició con la renuncia obligatoria donde yo trabajaba, después una orden de captura y ahí fue cuando empezó una nueva historia, un- unos nuevos caminos para todos, para toda mi familia. Pero ¿cómo terminaste tú involucrada y tu abuela? Porque las transferencias que mi mamá hacía, las hacía a una cuenta que estaba a nombre de mi abuela y otra que estaba a nombre mío. Y ustedes no sabían nada. No teníamos idea. ¿Cómo fue ese momento cuando nosotras nos conocimos y me contaste un poco de tu historia? Tú me hablaste de un momento en el que ibas a entrar al teatro, antes obviamente que pasara pues todo esto que me estás diciendo, y viste como la parte de atrás de la cárcel del Buen Pastor. Viste la ropa colgada, pero no sabías que esa era una cárcel. Cuéntame un poquito de ese momento. Fue chistoso en ese momento, pero ya ahora digo que fui muy cruel. Y lo que hablábamos esa vez, ese dicho que la ignorancia es atrevida, definitivamente uno es muy ignorante en muchas cosas. Y yo fui ignorante en ese momento y es que estaba en un teatro en el parqueadero y le entregué las llaves al valet y volteé a mirar, había una pared súper fea, vieja y un montón de ropa colgando que yo le pregunté al valet, yo le dije, ¿qué es esa cosa allá? Y me dijo, esa es la cárcel de mujeres, el Buen Pastor. Y yo, uy, qué boleta, ojalá les diera pan y agua. Ahí el egocentrismo, el orgullo y la ignorancia completamente me llevó a decir eso, sin saber que años después yo iba a ser la que iba a estar colgando esa ropa y que iba a estar era adentro de esa pared vieja, e iba a estar recordando ese momento, e iba a estar llorando y arrepintiéndome y pidiéndole perdón a la vida, pidiéndome perdón a mí misma por haber sido tan ignorante y no saber qué es estar verdaderamente en una cárcel. Me estabas contando que entonces tú te enteras por, digamos, de lo que estaba sucediendo con tu mamá y todo eso, a través de tu trabajo, si no te entendí bien. Sí. Y, digamos, ¿qué sentiste tú en ese momento? Yo creo que algo muy personal tuyo de como darte cuenta quizás de una realidad que era desconocida para ti, pero que finalmente pues tú formabas parte de esa realidad y te iba a afectar lo que pasara. ¿Qué sentiste cuando te enteraste
de todo lo que estaba pasando con tu mamá y bueno, obviamente que tu abuela también terminó involucrada. Yo me enteré porque llegó una denuncia de la fiscalía a donde yo trabajaba. Entonces mi jefe en ese momento pues me reunió y me pidió que renunciara de manera voluntaria, si no pues iba a ser mucho más grave. Yo quedé en shock porque pues eso fue muy temprano. Yo entré a la oficina de mi jefe con mi portátil pensando que íbamos a revisar los pendientes del día súper, o sea, un día cualquiera normal, cuando él tenía una cara de dolor y me dijo, eso Natalie, tienes que renunciar, llegó esta denuncia y yo, o sea, yo lo miraba y yo, un momento, ¿cómo así? O sea, me dijo, sí, tu mamá y yo, o sea, yo no sabía qué hacer porque en menos de 10 15 minutos yo estaba ya rodeada para que me bloquearan usuarios, me bloquearan todo, o sea, como una vil delincuente, o sea, no podía tocar absolutamente nada, ningún tipo de información que yo manejaba, absolutamente nada. Y ahí lo que hice fue ni siquiera llamar a mi mamá, porque tenía mucha rabia y llamé fue a mi papá. Y pues yo estaba atacada llorando, lo llamé y le dije, yo no sé qué está pasando, pero me están pidiendo la renuncia porque llegó una denuncia, mi mamá parece que me involucró en algo, entonces pues mi papá me dijo, renuncia, renuncia voluntariamente, evítate pues algún tipo de sanción o problema mayor. Después de mi mamá la llamé y le hablé muy feo, porque pues estaba llena de rabia, estaba y le decía que por culpa de ella era que se habían acabado mis sueños. Y de ahí me vine para la casa de mi papá, porque no era capaz de ver a mi mamá. Tus papás son separados Sí, ellos siempre han estado separados. y tu papá es abogado. Sí, mi papá es abogado. En ese momento, digamos, ¿qué rol adopta tu papá? Como, claro, como papá, obviamente, pero también él adoptó como ese rol de abogado de defenderte y representarte en lo que iba a ser este proceso judicial. Total, o sea, mi papá desde el momento que yo le conté lo que estaba sucediendo, él nunca me quitó su apoyo, ni como papá, ni como abogado. Empezó a investigar, a revisar, a hablar con colegas y siempre recibí el apoyo de él. Inclusive en un momento empezó a recibir el apoyo de mi papá, lo empezó a recibir mi mamá y mi abuela. Entonces ahí él sentí como una cobertura especial por parte de él, por más dolor, por más historia y por más ese amor de padre. Él ante todo, él quería ayudar y él siempre estuvo ahí, siempre ha estado ahí, él se mantiene aún en esto. A ti, en todo ese proceso, tú en algún momento dijiste, bueno, es imposible que yo termine presa, como que no, o tú ya veías esa posibilidad, como, ¿será que va a pasar? No, yo no imaginaba, yo no me imaginaba ni siquiera llegando a un CAI, Silvi, yo jamás había tenido contacto con alguien de mi familia o de mi entorno social que lo hubieran detenido por días, o mucho menos ir a visitar a alguien en una cárcel, yo ni idea de eso. Cuando yo renuncié, listo, pues empezamos con mi papá todo este proceso y en febrero del 2019 me llamaron a rendir indagatoria de manera en versión libre. Perfecto, fui, mi papá me representó, a mi mamá también la llamaron, a mi abuelita no, que ahí digo que, o sea, lo que yo te decía, fue una fortuna que no lo hubieran llamado porque, o sea, mi abuelita fue inocente de absolutamente todo esto más de lo que yo fui, porque ya no sabía ni siquiera cómo le iba a responder a un fiscal que iba a empezar con unas preguntas como con doble intención, etcétera, unas cosas que uno dice, eso solamente ocurre en las películas, pero es que en realidad pasa, o sea, acá en la vida real, o sea, le pasa a uno. Entonces fui a rendir indagatoria, entregué pues extractos bancarios, certificaciones laborales, me hicieron las preguntas, qué es yo qué hacía, bueno, todo. Ese día también mi mamá rindió indagatoria y desde ese momento mi mamá aceptó sus cargos. O sea, le dijo al de la fiscalía, yo lo hice de esta manera, asumo mi responsabilidad, soy yo la que trabajo en esa empresa, etcétera, etcétera. De ahí nos dejaron ir. O sea, nos dijeron, listo. Mi papá pues sí dijo, esperemos qué pasa, no nos vamos a como adelantar a los hechos, pero yo aún no entendía la magnitud que en unos meses me iban a capturar. O sea, yo lo que hice fue en enfocarme en conseguir trabajo, en continuar, sí, tenía todavía los proyectos como de irme del país, pero no quería irme del país también pensando que es que me estaba yendo como una prófuga de la justicia.
O sea, si yo me iba era con la frente en alto y mantenerla así como la he mantenido durante todos estos años. Entonces como que ese momento lo paré de irme del país y me puse a buscar trabajo. Por fortuna conseguí trabajo. Hasta que el 23 de septiembre del 2019 llegó. Ahí te capturan. Ahí me capturaron. Y tú estabas con tu mamá en ese momento. Sí, yo estaba en la calle, en la Avenida de las Américas. Precisamente iba a firmar el contrato donde iba a trabajar. Y pues ella me iba a acompañar. ¿Qué sentiste en ese momento cuando te capturaron? ¿Miedo? Miedo, fastidio y rabia. Yo no, porque eso fue de película, o sea, eh, esos señores que estuvieron ahí literal de particular y nos pidieron la cédula y se colocaron el carnet y ahí sí se colocaron su chaqueta. Ustedes quedan capturados, no sé qué, en plena avenida y nos rodearon y empezaron acá con la mano en las pistolas y eso, yo los miraba y yo le tranquilo que yo ni siquiera iba a salir a correr, o sea, desde ahí fueron muy despectivos, por eso te digo que me dio fastidio, porque no sé, no soportaban cómo yo hablaba y empezaron a decirme gomelita, o sea, unas cosas que yo, ¿dónde está el profesionalismo? Nos entraron a un carro y después llegó una van. Nos cambiaron ahí con más hombres. Nunca hubo una mujer ahí. Y empezaron a grabar, ustedes quedan capturadas, tienen derecho a guardar silencio, una abogada, ¿cómo lo hace? Sí. Entonces dijeron, necesitamos a su abuela. Y yo, mi abuela está en la casa. ¿Tiene que sacarla o nosotros entramos a las malas? Uno como es tan ignorante y uno no conoce hasta qué punto pueden llegar ellos y hasta qué punto puede llegar uno en un momento de captura, uno se llena de miedo y uno cree que todo eso lo van a hacer. Entonces, ahí empezó un dolor porque tuvimos que sacar a mi abuelita engañada de la casa. Decirle mentiras para que ella saliera por su propia voluntad. Yo tuve que llamarla y del celular y obviamente tenía que colocar el altavoz delante de los custodios. Y yo le dije, sal porque tenemos que ir a hacer una vuelta. Y me decía, pero ¿por qué si tú te ibas a ir con tu mamá? Y yo, sal, sal. Y le dije, cierra la llave del gas y ponte un saco que te abrigue. Porque los custodios me dijeron que eso iba para largo. Yo ese término de largo, yo no creía que iba a ser tan largo. Mi abuelita salió ahí a la puerta y la estaban esperando dos de la policía. Y yo estaba en la van y yo les pedía que me dejaran salir, pues porque mi abuelita iba a entrar en shock y mi abuelita le iba a dar miedo, pero pues no me dejaron, que porque yo ya estaba en calidad de capturada, que etcétera. Entonces subieron a mi abuelita a la van, la empezaron a grabar y mi abuelita se puso pálida, o sea, mi abuelita nos volteaba a mirar y no entendía y yo le decía, espera a ver qué pasa. Entonces dijeron, nos vamos para Palo Quemado. Inmediatamente llamé a mi papá. Yo le dije, mira, o sea, iba a hacer los trámites del contrato, pero pasó esto y esto. Voy en una van con un montón de gente y me llaman para Palo Quemado. No sé qué va a pasar. Dicen que hay una orden de captura por un delito todo raro, le dije. Entonces llegamos a Palo Quemado, no nos dejaron bajar de la van y siempre con las esposas o restricciones, que es como se debe decir, porque siempre decimos esposas y eso no es así. ¿Cuándo llegó mi papá? Eh, bueno, mi papá llegó, yo lo vi de lejos. eh, Cuando yo lo vi de lejos, yo veía que mi papá trataba como de asimilar, como de mostrar esa fuerza delante mío, que siempre lo ha caracterizado, como de vamos a salir de esta y nada de llorar. Él siempre maneja una frase que, o sea, a mí me causa risa, pero también me exhorta y es deje la pendejada, o sea, pero yo lo veía como que respiraba, como que trataba de sacar esa fuerza que quería tener delante mío. Entonces se acercó,
Los custodios le dijeron que nos iban a llevar a medicina legal, y que después iban a tratar de hacer la legalización de captura ese mismo día, pero pues no se pudo. Entonces, nos llevaron para una estación. Ahí hago un paréntesis y es que por fortuna estuve en estación, no estuve en URI, porque es diferente. La estación no es tan llena, las que a mí me tocó, porque la URI sí es muy llena, hay demasiado hacinamiento, hay muchas cosas. Eh, Me llevaron a la estación, a una estación, y allí pasamos nuestra primera noche, que eso fue en un sótano, Las tres las tres. juntas, no las separaron. No nos separaron, no. Llegamos ahí y era una celda muy grande y habían 3 personas, una señora ya mayor y 2 muchachas. Obviamente yo estaba aterrorizada porque los custodios, pues cuando me dejaron entregarle mis cosas a mi papá y a mi tío, porque mi tío también llegó en ese momento, me dijeron que a mí me iban a quitar la ropa, que me iban a desnudar, que me iban a hacer un montón de cosas, que por yo ser así, que por ser gomelita, que por ser no sé qué, o sea, me metió muchísimo miedo, muchísimo. Cuando llegamos a esa estación fue todo diferente, o sea, las señoras que estaban ahí fueron amables, nos vieron que estábamos completamente en shock, solo hacíamos sino llorar y llorar. Dimos con una policía mujer que fue de las pocas amables con nosotras, que nos ayudó, nos dejó que comiéramos algo, que como que tratáramos de asimilar un poco que estábamos ahí. Tratamos de pasar la noche, ninguna durmió evidentemente. El otro día fue la legalización de captura. Eh, Cuando nos hicieron la legalización de captura, la juez le otorgó prisión domiciliaria a mi abuela por ser adulta mayor y por su condición de salud. Eso fue un descanso en medio de todo, porque igual mi abuelita miraba todo y ella no entendía. Y yo estaba tratando de entender entre lo que me decía mi mamá y lo que me explicaba mi papá, que era muy poco lo que yo podía hablar con mi papá. Y cuando ya dijeron que mi mamá y yo íbamos para Intramural, para el Buen Pastor, ahí se me acabó todo. Te condenaron o sea, ambas las condenan por qué delito y por cuánto tiempo. Hurto informático a 12 años. 12 años de prisión. 12 años. Y tu abuelita sí tuvo, digamos, la posibilidad de hacer prisión domiciliaria, pero ella finalmente la absolvieron. Sí, nosotros hicimos con mi mamá ruptura procesal. Quedamos en una parte mi abuela y yo, y en otra parte quedó mi mamá, el mismo delito, los mismos años. Pero pues mi mamá está actualmente solicitando la disminución de condena. Yo estoy peleando mi absolución. Y a mi abuelita, sí, ya por fortuna hace 2, 3 años le dieron la absolución desde el tribunal. Nati, ¿cómo fue llegar a la cárcel con tu mamá? ¿Qué sentiste estuviste en la distrital? Sí, estuve en la distrital. ¿Cómo fue ese primer día? ¿Que te daba miedo? ¿Que te daba angustia? Todo me daba miedo, porque cuando llegamos con mi mamá llegamos con ropa y con cosas y en la primera entrada la guardiana no nos dejó entrar nada casi. Que por color, porque tenía cremallera, porque tenía capota, o sea, los protocolos y según el manual que ellos tienen, esos artículos no pasaban. Entonces tocó todo mantenerlo en una bolsa y devolvérselo pues a mi papá. Y llegamos al primer espacio que se llama reseña. Llegamos con mi mamá y me acuerdo mucho que las dos nos arrodillamos. O sea, yo dije, yo no sé qué va a pasar ahora. No tengo ni idea. Yo estaba en shock, yo me imaginaba lo peor y eso que en la estación el día anterior los custodios nos decían que estábamos de buenas en habernos ido a la distrital y hoy lo confirmo que sí, efectivamente. ¿Cómo las acomodaron? ¿Les tocaba dormir juntas en una misma celda? Sí. ¿O eran las dos solas? ¿Tenían las dos una celda para las dos o habían más personas No. ahí? A las dos siempre nos mantuvieron juntas Mm. porque éramos mamá e hija. Eso lo respetaban mucho por acercamiento familiar.
pero sí teníamos que compartir la celda con otras personas. Habían celdas que eran de 6 personas, de 8 o de 4. Por fortuna, nosotras siempre nos tocó en una celda de 4 personas, porque pues ya bastante era estar en un pabellón, en un patio con más de 120 mujeres para llegar a una celda y compartir un espacio tan pequeño donde estuvieran otras 6, otras 8, aparte de uno. Entonces estuvimos en una celda pequeña, pero pues cada una tenía, lo llaman planchón, su planchón, su colchoneta, y estuvimos siempre las dos. ¿Y cómo fueron esos primeros días? ¿Qué pensamientos se te cruzaban por la cabeza? Yo lo primero que pensaba era que en cualquier momento yo me iba a ir. Tenías esa ilusión Yo tenía esa chistosa. ilusión, pero siempre esa ilusión me la quitaban mis compañeras porque me decían, no, yo ya llevo acá más de un año, yo ya llevo acá 3 años, yo ya llevo 4 años. Y una me dijo, no, yo ya voy a cumplir 5 años. Y yo le dije, no, o sea, si yo duro acá 5 años, yo me muero. Otra vez La boca. fue a ser ignorante. Entonces, como que yo veía cada vez más lejos que me iba a ir por lo que me decían mis compañeras y yo. El hecho de verme con ese uniforme, porque era con un uniforme naranja, camiseta naranja, el hecho de bañarme desnuda delante de otras mujeres y que me vieran, o sea, mis partes íntimas, no poderme bañar tranquila y con totuma, con agua helada, la alimentación, eh, el hecho de tener que comer en el piso, tuve que empezar a comer en el piso porque los comedores en ese momento que yo llegué respetaban la antigüedad, entonces ya para uno ganarse el puesto en el comedor, o sea, todo era como de del paso a paso, de pedir permiso, de aprender a hablar como ellos hablan allá en la cárcel, que es un lenguaje completamente diferente, hasta tu postura, tu forma de comer tiene que cambiar. Si tienes asco a algo, no lo demuestres tanto porque estás rodeada de todo tipo de clase social, de costumbres, de pensamientos, lo que sea. O sea, allá más que el delito, hay seres humanos que fueron educadas de manera diferente, ven la vida diferente, comen diferente, caminan diferente, todo, absolutamente todo. Entonces esos primeros días fue de tratar, yo parecía como un ratón de laboratorio, o sea, tratando de explorar, de ensayar a ver a quién le podía hablar. Allá nos encontramos a las personas que estuvieron en la estación el primer día que Mm. nosotras llegamos, entonces nos reconocieron y pues nos atacamos a llorar porque eso sí, mejor eso éramos lágrima de oro al principio. Lloraba por todo, para todo, en todo momento. Entonces ellas como que trataron de ser un apoyo y acogernos y como de hablarle a las demás personas como que, porque para ellas éramos diferentes. Yo era, a mí me nombraron muchas veces como la rara. Entonces era como tratar de decirme, yo no soy rara, solo que pues me educaron diferente, lo siento. Sí, qué culpa. Sí, perdóname, o sea, entonces también era como demostrarles como que es que sí ve que cualquiera puede llegar a la cárcel. O sea, la cárcel no es solamente para la que vive en invasión. La cárcel también es para todo el mundo. Es la delgada línea. ¿Y Nati cómo manejaba la rabia en ese momento, en esos primeros días? Porque, pues me imagino que entre también esa confusión y como el no saber muy bien qué iba a pasar, pues eran sentimientos muy, como muy poderosos que tenías de pronto muy arraigados en el corazón, pero me imagino que también había un sentimiento de rabia. ¿Cómo estabas? ¿Cómo lo manejaste esos primeros días? Porque es que también, qué difícil tener rabia con tu mamá, pero estar en esa situación con ella y saber que igual no, pues sabes, tienen que estar juntas, les toca dormir juntas, entraron a un mundo desconocido que también es peligroso, entonces uno como que, no sé, también te dan esa como necesidad de decir, tengo que estar con mi mamá para cuidarla porque no puedo dejar que nada le pase, pero al mismo tiempo estoy aquí por culpa de mi mamá. Si me entiendes, como era ese sentimiento, es que creo que son demasiados, se me vienen como demasiados sentimientos. Es que fue una mezcla de todo. Inclusive desde la legalización de captura, yo tenía la restricción junto a mi mamá y yo la jaloneaba. Y yo le dije al custodio que me quitara del lado de esa señora. O sea, yo tenía una rabia que se me había olvidado que era honrar a mi mamá y a mi papá. Ahí fue terrible, mi mamá no hacía sino llorar y pedirme perdón. Mi mamá muchas veces se arrodilló pidiéndome perdón.
muchas. Pero al principio, y ese es el error que cometemos los seres humanos, y es responder con rabia, no, no escuchar, escuchar el por qué, el qué pasó, y el por qué yo también fui como tan ingenua y normal. Cuando llegamos a la cárcel y que te digo que nos arrodillamos, ahí nos abrazamos. Y yo por dentro dije, estoy con esto en ella, con ella en estos. Nadie más está conmigo acá y nadie más está con ella acá. Entonces, si no nos cuidamos las dos, nadie más nos va a cuidar. Entonces, era esa mezcla que tú dices de no quererla tener al lado, pero tampoco la quería dejar sola. Y tampoco quería que ella me dejara sola, porque a mí me daba mucho miedo, porque hubo una que yo caminando en la cancha me dijo que me iba a dañar la carita de gomelita, que no sé qué, entonces yo me imaginaba lo peor. Yo llamaba corriendo a mi papá y le decía, me van a pegar, me van a hacer algo. Entonces, papá, tranquila, o sea, mantente a un lado. Y nosotras éramos como en la pared, al rincón. Y después tuvimos la oportunidad de hablar y yo le decía a mamá, yo, ¿por qué? Estando ya en la cárcel. Ya estando en la Mm. cárcel, De conversación. ya estando en la cárcel, yo le dije, pues, sin saber cuánto vamos a durar acá. O sea, yo sí quiero salir de esa duda. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y más viendo que pasaban los días y pasaban los meses y no pasaba nada de lo que esperábamos jurídicamente, milagrosamente. Entonces, fue cuando empezamos esa etapa como de sanar, Mm. que era diferentes formas de sanar mi relación con ella, que ella se sanara a sí misma, se perdonara a sí misma, de perdonar a lo que a las personas que en algún momento estuvieron con nosotras y que cuando llegamos allá se aprovecharon de muchas formas por nuestra ausencia, que creyeron que al haber estado en la cárcel ya no merecíamos el más mínimo respeto y apoyo y cariño por parte de ellos, a los que en algún momento les llamamos familia. Eso te quería preguntar, ¿tu familia extendida obviamente en algún momento las juzgó, criticó? Total, o sea, a mí me causaba al principio, yo ahora te lo cuento con risa porque ya que estoy acá y que ya veo en la barrera, ya veo eso, yo ya los veo y digo, wow, siguen siendo los mismos. Y cuando empezó todo eso fue el señalamiento de, ay, terrible, ay, no sé qué. ¿Y hoy en día tienes relación con él? Sí, hoy en día algunas me hablaban, ya no me hablan. Hoy, cuando salí, que pues les alegró y eso, y valoro que su alegría, lo valoro de verdad de corazón, porque pues algo material pasa. Porque yo no sabía en ese momento, cuando me empezaron a mostrar las fotos y eso, mis vestidos, mis blusas, y yo, wow, obviamente no entré a reclamarles y no pienso hacerlo porque son cosas materiales, Silvi. Y yo aprendí allá a vivir con un uniforme limpio 8 días. Yo no me podía cambiar de ropa, solo ropa interior me podía cambiar a diario. Pero mi uniforme solo tenía derecho de cambiármelo una vez a la semana, es decir, el domingo o el lunes si era festivo. Entonces, si aprendí allá con eso que era prestado y que quién sabe cuántas personas habrán colocado su uniforme antes que me lo dieran a mí, porque a mí me dieron uniformes usados, porque iba a salir a reclamarle a las personas que son mi familia y que en algún momento yo compartí y fui feliz con ellos y ellos fueron felices conmigo de alguna manera. ¿Y crees que de pronto ese comportamiento de tu familia, que los hayan juzgado, las críticas, te tocó más duro a tu mamá? ¿O Yo creo que fue igual, crees que fue igual? por parte igual, o sea, a la que trataron de proteger, entre comillas, fue a mi abuela, pero mi mamá y a mí sí fue durísimo, o sea, A ti, volvamos un segundo ya otra vez al tema en la cárcel. Entonces ya estabas con tu mamá, estabas, digamos, atravesando esta transición del perdón, que ahorita vamos a hablar de eso, pero te tengo una pregunta y es,
Uno con la mamá pelea, ¿sabes? Yo peleo un montón con mi mamá porque nada más típico y común que la relación entre madre e hija. Sí. Ustedes igual, ya digamos cuando arrancó como esa cotidianidad del día a día en la cárcel, además conviviendo en lo que tú dices, un espacio súper cerrado, entonces, mejor dicho, pegotes, tenían las típicas peleas que uno tiene con la mamá, o sea, cómo evolucionó la relación de ustedes, dejando ya a un lado, digamos, lógicamente lo que pasó, sino pues estoy viviendo con mi mamá en la cárcel, estamos presas las dos, uno igual pelea, igual a veces se desespera, no se desesperaban la una y la otra, ¿cómo fue esa dinámica de vivir con tu mamá en la cárcel, estar presa con ella? No, pues fue interesante porque nos aprendimos a conocer hasta la manera en que dormíamos, porque era compartir la misma celda y obviamente peleábamos, teníamos las peleas de mamá e hija. Claro que para allá el concepto de pelea es muy diferente, ¿no? O sea, para nosotras pelear era como que discutir que no estábamos de acuerdo en algo, como que ¿por qué hiciste eso? Oye, pero si yo lo veo lógico, ay, pero es que no veo que, pero hasta ahí, o sea, no era con groserías ni que pegarnos o que ella me pegara, jamás. A mí nunca, es más, a mí nunca me han pegado, pero sí discutíamos, entonces allá la gente, las compañeras se daban cuenta. Entonces, ¿pero por qué está peleando su mamá? Y yo, no, no, porque nos veían caminando solas. Allá lo típico es caminar, yo les decía caminar como un hámster, porque de ahí vueltas y vueltas en la cancha. Entonces era muy cómico. Entonces ya subíamos a la celda y era ese silencio rotundo de todas las de la celda que pues mi mamá congenió con la mayoría y le decían mamá Oh, wow. o doña Ana, etcétera. Entonces como que me volteaban a mirar y me hacían el gesto y yo les hacía así como que pelea. Entonces, y ellas empezaban como a romper el hielo, como, ay, venga, Nata, venga, no sé qué, venga en su forma de hablar, entonces ahí ya nos hacían reír, entonces siempre subíamos a la celda a comer algo, pues porque nos subían muy temprano, nos subían 5 de la tarde, o sea, la comida nos la daban a las 4 de la tarde y a las 5 ya a dormir. Entonces desde las 5 de la tarde hasta el otro día no comer era muy duro, es más que yo a veces ni comía en todo el día. Entonces como que habría un ponqué, un juguito, una bebida caliente que nos subíamos y pues ya le compartía y ahí ya se nos pasaba la bobada, o sea, ya era y como que las 2 caíamos en cuenta que no podemos estar mal, porque tras de que estamos encerradas, yo me enfermé un montón de veces. Entonces ella también vivía pendiente de mí, como que, ¿para qué se va a enfermar también por estrés? Entonces, pues no peleemos. Entonces hablábamos y como que chocábamos en algo y ya después como que nos hacíamos las locas y decíamos, ya pasó. Me estabas diciendo que a tu mamá le empezaron a decir mamá a muchas personas que estaban también, muchas mujeres que estaban privadas de la libertad con ustedes. ¿Cómo fue crear esa red de apoyo? ¿Hicieron amigas o familia? Es decir, alguien que se haya realmente convertido en familia. ¿Por qué a tu mamá le empiezan a decir mamá? O sea, ¿cómo llega uno a eso? Al principio dimos con 3 mujeres maravillosas, porque lo bueno de estar en una cárcel, se afianza el tema espiritual. Sea la religión de la que tú seas, creas en quien tú creas, pero recuerdas que hay alguien que es superior a ti, como lo quieras llamar. Y esas 3 mujeres fueron, yo las llamé como mis líderes espirituales, porque me empezaron a generar una paz en medio de tanta tormenta. Y obviamente externamente pues fue mi papá, pero allá fueron ellas 3 con nosotras. Y a ella le decían doña Ana, mamá, le decían venga mamá, porque empezamos a crear como una confianza y un vínculo que podíamos hablar tranquilamente, ellas nos hablaban normal y nos empezaron a conocer, porque empezaron a haber muchos rumores de nosotras, porque nos veían diferentes, me criticaban a mí mucho mi forma de caminar y de comer, que para ellas era muy diferente, muy anormal. Entonces ellas 3 como que nos escudaron. Ya después, nosotros llevábamos 2 años y llegó la pública. Ella tiene 24 años y todavía está ya privada de la libertad. Me duele hablar de ella porque ella sufrió mucho y ella cuando llegó no nos queríamos. Ella comía al lado de nosotras y nos daba la espalda y yo también le daba la espalda, porque no sé, o sea, hay como que entre mujeres no la soporto.
pero después empezamos a conocernos y durante todos estos 48 meses que yo estuve allá, fue como la única que me la pasé tanto tiempo, que estuvo ahí llorando conmigo, con mi mal genio, cuando yo no quería hablar, cuando estábamos contentas, en todos los estados de ánimo que teníamos en el día, porque es que eso no era que todo el día iba a estar feliz, no, allá en el día yo podía estar feliz, triste y de mal genio. O sea, y era completamente normal. Y ella fue cuando le empezó a decir a mi mamá, mom o mamá, porque mi mamá la cogió realmente, Silvi, como una hija. Ella empezó a estar con nosotras hasta en la celda y éramos las tres para arriba y para abajo. O sea, nos cuidábamos y esa chiquitina, como dicen allá, era de calle, nos defendía y cuando a mí una vez me trataron de pegar, ella se lanzó para defenderme cuando me trataban mal, cuando me decían cosas, ella me defendía. ¿Por qué te intentaron pegar? Porque ya se genera mucha competencia y mucha envidia, Silvi. Se nos olvida que en ese espacio tan pequeño hay 120 historias, hay 120 familias y hay hasta 120 delitos. Por más que, digamos, yo en este caso fui con mi mamá y las dos estamos por el mismo delito, pero es que la historia de mi mamá es muy diferente a la mía. Los sueños son muy diferentes, por más que ella sea mi mamá. Entonces ahora imagínate donde son 120 mujeres que no, No, y mujeres, y mujeres porque es que somos muy complicadas. que ovulamos, Mm. que si tú eres ordenada y a mí me gusta esto acá, a mí no me gusta porque es que eso es desorden para mí. El consumo de sustancias, el querer arreglar todo con grosería y con pelea de cogerse del pelo y de todo. Y quién se aruña más como gatas. Entonces el querer guardar el silencio y el querer hablar diferente y mostrarte diferente como una privada de la libertad generaba problemas y generaba demasiada envidia. Entonces hay un conflicto con una chica que pues se salió de los cabales desde muy temprano con mi mamá y cosa que si yo no permitiera que se metieran con mi mamá. Pero yo no era que me fuera a pelear con ellos o grosería, sino como que les decía, oye, o sea, es una señora, o sea, puede ser tu mamá, o sea, ¿qué harías tú si tú estuvieras con tu mamá? O sea, ponte en mi lugar. Claro. O sea, ¿qué harías tú? Y mi mamá regaña a todo el mundo como mamá, Silvi, porque así son las mamás, a todos los regañan, y más que todas son jovencitas, son unas culcagaditas. Entonces, si me regaña a mí que tengo 34 años, ¿cómo no va a regañar a una que tiene 20, 25 y que las va a ver estas chinas? Les decía así. Entonces ahí esa madrugada, pues esa muchacha se atacó y me mandó una cachetada. A mí me noquearon con una cachetada. O sea, partamos de ahí. Y no, ok. Entonces, claro, la pulga se lanzó Como una loca. a pelear. Entonces eso fue un revuelo horrible, que ya llevamos 3 años y pico, o sea, ya llevamos mucho tiempo allá y nunca hemos tenido ningún problema. Que la guardia cuando entró volteó a mirar, le pegaron a Natalie y yo me pegaron. O sea, y a mi mamá, cuando la muchacha me iba a pegar la cachetada, mi mamá estaba atrás tratándola de retener, le pegó con el codo en los dientes. Entonces le lastimó la boca, la pulga quedó aruñada, quedó de todo. Entonces eso fue como un momento como más trágico porque, el tema de que esa muchacha empezó como que a amenazarme de muerte, que cosas así en medio de su cabeza caliente y de su forma de defenderse, porque así la acostumbraron. Ella se acostumbró a defenderse así, y es lo que uno ve allá. Cada persona se acostumbra a reaccionar como la vida la obligó a reaccionar. Y están todos, yo me imagino, como en ese pensando, tengo que sobrevivir, tengo que cuidarme a mí misma, entonces está aún más la gente como más predispuesta a que no va a permitir nada ni nadie que se le acerque, pues porque uno nunca sabe. Que a mí entre más bravo me vean, más gritona, más grosera, más miedo me van a tener. Pero, y eso me pasó con muchas mujeres allá, o sea, hay una muchacha que está ahora en el Buen Pastor, que es Cali. Esa mujer se ve que es bravísima. O sea, cuando ya la llevaron a la celda, yo quedé así, yo, aquí fue, aquí me van a hacer algo. Pero es un amor de persona. Yo todavía hablo con ella. Tiene un niño hermoso, pero tiene una historia
que yo, cuando ella me la contaba en la celda, yo la miraba y yo decía, y yo me quejo. Mm. Ella aguantaba hambre, ella de todo le tocó hacer en su vida y yo decía, y yo me quejaba porque no me compraba la ropa de última colección, y yo me quejaba porque comía lo mismo en la casa. O sea, de verdad que eso lo exhorta a uno, Silvi, lo exhorta a uno como ser humano y me dice, mira de lo que te estás quejando y mira la vida que le ha tocado a ellos. Y por eso es que se ponen ese escudo, porque claro, les ha tocado vivir en la calle. Entonces tienen que defenderse. Y defenderse no es bien, por favor, hablemos. Como uno está acostumbrado, no, ellos a los golpes. A ver quién es más bravo. Y ella y otro montón de mujeres son un ejemplo de eso, pero son más allá del delito, de lo que hicieron, si lo hicieron, si no lo hicieron, tienen una historia que si uno, ojalá existiera el tiempo y yo soñaría con ese sistema judicial maravilloso de que escucharan esa historia, usted de dónde viene. Claro, porque no entiende muchas cosas. Claro, ahí uno va conectando y uno dice, con razón. No, es que esa es mi tercera vez que entro a la cárcel. Claro, uno como ser humano, no, pues le gustó estar en la cárcel, claro, como ya le dan todo gratis, claro, como no sé qué, porque esa es la percepción de la sociedad, que es lo que dicen afuera, ojalá paguen y haya justicia, no sé qué. Obvio, claro, pues violó a un niño, mató, obvio, pero escucha también la historia y que se cumpla con un objetivo estando allá en la cárcel. O sea, de verdad. Sí, que claro, tiene que tanto se cumple o no se cumple la resocialización y Total. que tanto funciona o no funciona privar a alguien de su libertad. Nati, tú me dijiste al principio que tú tenías pareja cuando estabas en el momento más feliz de tu vida, en tu pico. ¿Qué pasó con esa pareja? Como todo lo bueno termina. Como todo, la cárcel termina con todo. Y es literal. Yo tuve una relación de 4 años con él. Cuando a mí me capturaron, ya estábamos un poco mal. Ok. La relación estaba como diciendo, ya no más, pero pues uno como es terco, uno quiere ahí como. Seguíamos en comunicación y cuando me capturaron yo le llamé a él y le conté lo que estaba pasando. Llegamos a la distrital y pues es un momento donde tú inscribes a las personas que quieres que vayan a la visita. Yo le inscribí a él como mi cónyuge. ¿A quién más te inscribiste? Ah, no, eso inscribe un montón de gente. Ya, bueno. Uno puede inscribir 20 personas. Ya, ok. De donde esas 20 siempre van las mismas dos. Ok. Eso sí le pasa a todo el mundo, porque tú llamas y no, mira, inscríbeme, yo voy. Y uno llama y, ven, es que tengo visita. Ay, es que el perro, el gato le da gripa. Qué casualidad, les da gripa, les toca trabajar, no contestan. Bueno, pero siempre van las que siempre van, que eso me pasó a mí. O sea, siempre fueron las mismas, las que yo dije, wow, que nunca pensé que iban a estar ahí y ahí están. Y todavía están ahí. Una de ellas es la que vive donde vive mi mamá, mi prima. O sea, ahí, 100% firme. Lo hiciste, no lo hiciste, no me importa, eres mi familia, te quiero, te amo y voy a estar contigo. Y uno, ¿es en serio? ¿Y dónde están los que estaban en la casa? Claro, pero no. Un minuto de silencio. Y lo mismo pasó pues con mi pareja. Lo que pusiste nunca fue. Sí fue, pero solamente fue a las visitas íntimas. Pues no es ahora que se le vaya a dar palo a él ni nada de eso, porque no. Esa es la forma de, después lo entendí, es la forma de reaccionar de cada persona a los desiertos. Y él reaccionó diciéndome que no podía estar con una persona que estaba en una cárcel. Después de muchas llamadas que yo le hacía, yo sufrí allá porque no me contestaba, porque me contestaba, etcétera. Entonces, antes de que iniciara la pandemia, eh, en febrero del 2020, o sea, yo llevaba 5 meses allá, privada de mi libertad. Él solamente fue durante ese tiempo. Y solamente iba a la visita que era mensual, la íntima. Y era doloroso ver en esa época, en la íntima, dejaban entrar paquetes, que lo llaman comestibles. Era ver cómo mi papá, desde su amor, desde su apoyo, me compraba las cosas y se las dejaba a mi expareja para que él me las entrara. Yo eso al principio no lo veía
Y como que ahorita me pueden decir, usted cómo no vio que no tenía interés en usted y que solo quería ir allá. Pero yo estaba como tan cegada y como, No, y viviendo un momento muy duro, no pueden exacto, pedirle a uno tanto. y que quería, que valoraba el más mínimo afecto que me daban. O sea, yo decía, me siento querida. Claro. Después me costó lágrimas, me costó rabias, me costó mucho. O sea, para ya ahora hablarlo con tranquilidad y decir, fue su manera de responder. Él después iba a tener que vivir su desierto. Yo fui terca. Él fue terco al haberme aceptado que iba allá y que recibirle los paquetes a mi papá. Fueron muchas cosas. Entonces, ahí yo lo vi por fortuna que empezó la pandemia. Empezó la pandemia. Como que ahora sí como que me va a empezar a limpiar de todas, de todas las cosas. ¿Qué se pusieron a hacer? ¿Qué hacían ustedes? ¿Cómo redimían esa pena? ¿Cómo descontaban el tiempo físico? Yo empecé a bueno, siempre fue mi único taller de descuento, gracias a Dios, que fue el taller de biblioteca. ¿Y qué te tocaba hacer ahí? De todo. Yo hacía los préstamos, o sea, estaba en el salón, era una biblioteca pequeña dentro de la cárcel, me sacaban del pabellón y recogía los libros que bajaba al patio para prestárselos a las demás privadas de la libertad. O sea, como incentivar que en vez de ponerse a consumir, de mirar al techo y no hacer nada, lee. Mm. Lee y métete en las historias, pues a ella les encantaban esas historias de muertos, de sicarios, entre más sangre tuviera el libro, más les encantaba. Entonces, pues yo decía, pues a mí no me gusta, pero pues a ella sí. Entonces se las bajaba y eran felices. Les bajaba revistas, les bajaba cuentos infantiles. Era hermoso ver a las abuelitas leyendo cuentos infantiles. O sea, les encantaba que porque era la letra grande, que los números, entonces yo me encargaba de eso. Hacíamos talleres allá, desde biblioteca, la red que apoyaba nos graduamos, los bibliotecarios, porque nos llamaban así los bibliotecarios en normatividad de bibliotecología. Entonces fue todo eso. Yo duré todos estos años allá. Yo fui de las más antiguas de ¿Y ese taller. cuánta pena lograste redimir? Yo creo que año y algo. Es que eso también depende del juez. Claro. Depende del juez y las horas. Y cuéntame un poquito el emprendimiento que hiciste con tu mamá. Ahí fue lo que empezó mi mamá. Mi mamá también permaneció en un taller que se llama artesanías o confecciones. Después le llamaron el nombre. Le cambiaron el nombre, perdón. Y lo más bonito fue que mi mamá, antes, ella no cogía ni una aguja. O sea, si a mí se me caía el botón, yo le tenía que pedir el favor a mi abuela, porque mi mamá, cero. Y mi mamá en ese taller, cuando la metieron en artesanías, ella decía, yo no tengo ni idea de esto, o sea, ¿yo qué voy a hacer en ese taller? Que eso es tejer. Entonces, con la pulga le decíamos, anímate, Maus, anímate, qué tal que de ahí saques algo bueno, o sea, y eso te desestresa. Dicen que las artes y esas manualidades, que a mí no me funcionan, a mí me desesperan, pero hay personas que lo toman como un arte y como una forma de desestresarse y eso. Y efectivamente, mi mamá se volvió la dura en tejer, Mm. en macramé y en chelín. O sea, hacía bolsos individuales, muñecos y yo no lo podía creer. Y empezó a vender. Ya. Entonces ella iba a su taller, tejía, hacía cosas bonitas con sus patrones, o sea, ya tenía su cuaderno, su carpeta, su bolsa con sus materiales, era feliz, tejía en el patio y le empezaron a comprar. No solamente las mujeres, porque la distrital es de hombres también, sino que los patios de los hombres le mandaban a pedir cosas. Cuando eran las visitas, le encargaban a doña Ana. Doña Ana era la de los tejidos. O sea, podían haber otras que estaban en ese taller, pero se enfocaron más en como en hacer peluches y eso. Ella era la única que a mano todo lo hacía. Ok. Entonces, claro, se empezaron a dar cuenta también acá afuera y se empezó a sacar muñecos, elaboraciones con mi familia para que se vendieran. Y empezó a hacer como un boom, como que, oiga, eso está bonito. Cuando salimos a la domiciliaria, pues dijimos, hay que hacer algo, porque estamos en la casa, no podemos salir, pero desde casa se puede hacer algo. Redes sociales. Lanzamos el emprendimiento Confecciones del Renacer 2024. 2024 que fue nuestro año de salida de estar en casa.
y empezó a hacer un boom en redes sociales. Entonces tenemos la cuenta de Instagram, de TikTok, con todos los tejidos y ahí empezó y mi mamá sigue con ese emprendimiento. Yo le ayudo, yo soy como la relacionista pública, la que estoy pendiente de las redes sociales, de recibir pedidos por medio de ellos. Mi mamá por WhatsApp hace todo, los envíos. Ella es la que se encarga de tejer y hacer todas esas creaciones. Es importante encontrar algo que a uno le apasione estando en un momento y en una situación como tan complicada y que eso también te distraiga a ti mentalmente y te ayude como a, pues, salir un negocio, ¿sabes? ¿Quién se iba a imaginar que de ahí de algo que una clase que tu mamá tomó, pues resultó algo como tan bonito y que lo que tú dices la identificaban a ella como doña Ana en la cárcel por su trabajo y por lo que hacía. Inclusive ahorita pasa lo mismo y es que la pulga como todavía está allá, ella la llama y le dice, ma, es que me están pidiendo esto. Bueno, yo lo hago, entonces es una forma de decir, wow, o sea, definitivamente el que quiere perder el tiempo en la cárcel es porque realmente lo quiere perder. O sea, hay muchas maneras de hacer eso, pueden decir que no las hay, pero sí las hay. O sea, sí, desde escribir, o sea, conocí historias de hombres que escriben y descubrieron el arte que ellos tienen para escribir allá. Entonces son unas cosas que uno dice, uno se tiene que encargar de qué voy a hacer con este encierro. Obviamente hay días, pero ¿qué voy a hacer con él? ¿Qué voy a contar cuando salga? Claro. Hay un tema que yo te dije desde el día uno que te conocí, era que a mí me parecía que esta historia lo más transformador y como lo más valioso que tiene es el tema del perdón. Yo creo que a la sociedad le falta mucho por aprender a perdonar. Yo creo que a todos nos cuesta trabajo perdonar, nos cuesta trabajo pedir perdón y creo que hay algo que tú nos puedes enseñar y es eso. Si tú fuiste capaz de perdonar a tu mamá, yo creo que eres capaz de perdonar cualquier cosa. Y yo creo que es un mensaje muy bonito para las personas que van a oír tu entrevista. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hiciste para perdonarla? Realmente, claro, ya me pusiste en contexto que pues ella muchas veces se te arrodilló, que ya estando en una situación así, pues el perdón era también como un poco, entre comillas, obligado porque tú tenías que estar ahí para tu mamá y viceversa, pero de corazón, ¿cómo fue ese perdón, no? No solo de parte tuyo, sino de parte de tu abuela, porque tu abuela me imagino que también tuvo que atravesar por un proceso de perdón con su propia hija, tu papá. Es que siento que entre todos tenían que perdonarse con todos. ¿Cómo fue eso? Es que yo vi ese momento de la cárcel como un encuentro para todos, por más que no estuvieran ahí con nosotras. Y sentía que mi papel era empezar a perdonar, porque si yo no perdonaba, yo sentía que yo no iba a salir de allá. O sea, algo a mí me decía que era una carga que tenía que soltar, era algo que tenía que dejar ir y aceptar con amor. Y era recordar cuántas veces yo la he embarrado y me han perdonado. No de la misma forma, pero tal vez siendo despectiva, respondiendo mal, eh, y haciendo lo que a mí me parecía que era correcto y le estaba haciendo daño a otra persona, con decisiones que uno toma a diario. Entonces, cuando yo vi que estuve allá con mi mamá, saber que yo no tenía a nadie más, me ayudó también a perdonarla, ver cómo los de afuera nos empezaron a señalar y se empezaron a alejar cada vez más y más y más. Entonces yo volteé a mirar y dije, ¿qué le espera a mi mamá si partiendo de su hija no la perdona? Si mira a la familia. Entonces dije, yo no puedo ser así, porque yo aquí no voy a durar toda la vida. Cadena perpetua, así ya sé que no la voy a tener. Pero dije, basta, o sea, ¿para qué tanto dolor? ¿Y qué sacaba yo con verla todos los días, mirarla mal o recriminarle y echarle en cara? Como si eso, la justicia me dijera, no, si es que usted todos los días le ha echado en cara y la ha tratado mal, entonces por eso la vamos a sacar de la cárcel. No. Y me ayudó a perdonarla ver las historias
de esas mujeres de allá. ¿Cómo crees que te transformó a ti como persona haber perdonado a tu mamá y haber atravesado por la cárcel? Pues muchísimo. La Natalie de hace 5 años creo que queda muy poco, porque aprendí a agradecer absolutamente todo, Silvi. Yo ya nada doy por hecho. Yo no doy por hecho levantarme y saber que puedo entrar a bañarme y que nadie me va a ver. Yo no doy por hecho que hoy me van a preparar algo rico y fresco y que lo voy a comer caliente, que no me lo va a comer descompuesto como muchas veces tuve que ver una comida verde y oliendo mal. No doy por hecho el escuchar o escribirle a mi familia. Pueda que pues ya no tenga tanta comunicación como antes, pero me alegra ver que están bien, porque yo me creía indispensable. Creía que sin mí mi familia no iba a poder. Y la vida me dijo, sí puede. Y tú puedes. Sí, yo creo que es de las cosas malas hay que quedarse con lo bueno. Y eso es lo que realmente lo transforma a uno y lo hace a uno como madurar. ¿Cómo fue ese momento, Nate, cuando les dicen que ya pueden terminar de cumplir el resto de su pena en prisión domiciliaria? Porque tú me dices que ahorita hoy estamos en la casa de tu papá, pero tu mamá no está aquí. No. Tu mamá está en su casa. ¿Cómo fue quizás recibir una buena noticia y es que ya pueden salir de la cárcel? Claro, a seguir privadas de la libertad, pero obviamente desde su casa, pero ahora se tienen que separar. Pues mira que para nosotros fue la mejor noticia que nos íbamos a separar. Claro, porque dijimos, nos vamos a separar. ¿Pero por qué? Pues porque nos vamos para la casa. Dijimos, hágale. Entonces, a veces mi mamá me mira y me decía, ¿por qué eres como tan optimista en esto? Y yo, pues porque yo prefiero tenerte lejos, sabiendo que tú estás en casa de mi prima, que estás con mi abuela, que estás bien, que estás con tus cosas, con tu emprendimiento, comiendo bien, durmiendo bien, y que yo voy a estar también con mi papá, viviendo una nueva experiencia, una nueva vida, y no estamos acá juntas, pero con uniforme naranja, regidas a unas cosas que uno voltea a mirar y uno dice, ¿pero por qué? Sin poder comer bien, sin poder hablar bien, aguantando frío, dependiendo de las visitas, o sea, eso es un montón de cosas. Entonces dijimos, no, qué maravilla. Entonces, cuando mi papá fue el que solicitó la domiciliaria de mi mamá y mía, él fue el que nos representó. Y fue muy chistoso porque primero notificaron a mi mamá diciéndole que sí, que se iba. Y a mí no me notificaron. Entonces mi mamá entró al pabellón temblando, ya tenía las hojas y temblaba y se atacó a llorar. Entonces con la pulga la cogimos y le dijimos, cálmate, es que me dieron la domiciliaria, pero a ti no. O sea, ella estaba más preocupada por mí que por ella. Yo le dije, ¿qué importa? Le dije, la mía también está radicada, en cualquier momento de estos días va a salir. Entonces mi mamá, como buena mamá, decía, no, o sea, yo no me voy sin ti. Y yo le dije, o sea, le vas a decir al juez como que, ay, no, espérate. Muchas gracias, no estoy Yo me espero, interesada. sí, como que ya no quiero irme a la casa. Yo le dije, ¿qué te pasa? Entonces salimos corriendo llamando a mi papá y yo le dije, ven, es que notificaron a mi mamá. A mí me daba era risa porque mi papá, pero si yo radiqué primero la tuya y yo, yo no sé, o sea, cuando después mi papá le avisaron del juzgado que mi prisión domiciliaria había salido en la pura tarde, entonces que no había alcanzado a llegar el correo a la cárcel. Entonces le dije, "No, yo, mira, júramelo, prométemelo, es que yo te lo prometo, ya también me la dieron". Y efectivamente al otro día, jurídica de la cárcel me notificó y me dijo, tienes la domiciliaria. Entonces ahí empezó el trámite, o sea, yo ya me sentía más afuera que adentro, pero eso no, eso me dio una mala jugada, y es que yo duré una semana con todo ese proceso de la domiciliaria, que era pagar póliza, arraigo, y que el IMPEC nos solicitara a las dos para trasladarnos al Buen Pastor y que el Buen Pastor nos trajera acá. O sea, era un trámite súper largo. Esos días yo estaba irraciable, irritable de todo. Yo ya no aguantaba nada, yo ya no aguantaba la comida, ya no aguantaba el uniforme.
todo me fastidiaba, los días se me hacían eternos. Entonces, hasta que un viernes nos llamaron y nos reseñaron. Reseñar es que nos toman las huellas, nos hacen exámenes para decir se va. Eso fue un viernes. Nosotros, bueno, pues esperar. Entonces yo empecé a listar las cosas, empecé a dejarle a la pulga la ropa, las cosas de aseo, que eso es lo más sagrado que puede haber allá, que es dejarle como esa herencia. Claro que pues hay personas que dicen que si dejan ropa vuelven, pero pues yo no soy de ese pensamiento. Yo digo, yo te dejo la ropa porque tú la vas a utilizar acá, yo la voy a botar cuando salga. Yo no me la voy a colocar en la casa, evidentemente. Entonces empecé a dejarle la bolsa y todo a ella para que quedara súper equipada. Obviamente esa mezcla con ella era de alegría porque se van, pero ella me quedo y ahora me quedo sola. Y nosotras también pensando con ella. Entonces el domingo en la noche, una guardia llegó a la celda y nos dijo, Natalia, analícense que se van en 1 hora. A mí se me bajó todo, yo empecé a temblar. Entonces era coger la bolsa que nos llevábamos como con lo necesario, alistar las colchonetas, las cobijas y los uniformes que tocaba devolver ahí. Nos abrieron la celda y eso era como las 9 de la noche, ya todas estaban encerradas y se dieron cuenta que salíamos y fue una despedida bonita, ¿sabes? Empezaron a pegarle a las puertas de las celdas, se van, no sé qué, princesa, porque me decían princesa, no sé qué. Doña Ana, Dios la bendiga, bueno, un montón de gritos. Y nos dejaron subir ahí al tercer piso, que era la celda de la pulga, y despedirnos de ella. Ella se atacó a llorar. Es que era una mezcla de, o sea, es que era algo inexplicable que a veces de pronto se podía llamar como no sé así, pero es que también le dolía que nos fuéramos porque iba a quedar sola y a mí también me dolía dejarla ahí y saber que todavía le quedaba tiempo. ¿Y han vuelto a hablar? Claro, ¿Han mantenido contacto? con mi papá la estamos ayudando a salir, a tener la prisión domiciliaria, ella sale este año. Entonces ya ella está a meses de salir. Entonces yo le decía el año pasado en diciembre, yo, esta es tu última Navidad, este es tu último año nuevo, entonces disfrútatelo, báilatelo, porque así hice yo. El diciembre del 2023, que fue mi quinta y última Navidad, me la gocé. O sea, me reía, no me amargué, no lloré. Pusieron música y me puse a bailar con ellas, que todas me miraban como que esta vieja en todos los años que ha estado acá nunca lo ha hecho. Porque yo ya sabía que era mi última Navidad, yo ya sabía que el 2024 yo iba a salir en algún momento. Duraste 5 años privada de la libertad en la distrital. ¿Cuánto llevas ahorita en prisión domiciliaria? 9 meses. meses. ¿Y te faltan 4 meses para pedir la condicional. 4 meses para cumplir? Sí. ¿Qué te da miedo de salir en libertad? ¿Hay algo que te dé miedo? Como tal, el hecho de caminar, Caminar. sí, como de salir a caminar y sentir el viento o la libertad de yo entrar a una tienda y poder comprar lo que yo quiera. ¿Te da miedo eso? Sí, o sea, siento como que de pronto, a veces siento como si yo tuviera un aviso que dijera estuve en la cárcel. El estigma. Exacto. Entonces es como si usted estuvo en una cárcel, usted es lo peor de la sociedad. Pero entonces, ¿qué le dirías a las personas que están escuchando tu entrevista y que pensaban como tú pensabas, con todo el ejemplo de lo que contamos del buen pastor y la ropa colgada, y te tocó por cosas de la vida, las malas, darte cuenta que esas cosas pues no, que hay que tener cuidado con lo que uno dice, ¿no? ¿Qué le dirías a esas personas que de pronto sí piensan igual que tú? Que pensaban igual que tú, perdón. Que uno tiene que ser definitivamente muy cuidadoso con lo que dice Silvi, porque las palabras tienen poder efectivamente y uno es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. Es una frase de cajón, como quieran decirlo, pero yo lo viví en carne propia. Es muy fácil ser morboso y no morboso es lo que todos creemos que alguien mira con deseo a otra persona, sino el morboso, el qué hicieron, cómo lo hicieron y por qué, enseñe. O el es que el que está en la cárcel aprende más mañas. O es que son unas santas palomas.
No, yo no estoy diciendo eso ni tampoco quiero transmitir ese mensaje de victimizarme ni nada de eso, sino como decir, haz un alto con lo que dices y con lo que escribes. Porque mi desierto se llamó cárcel, que es muchísimo más evidente por procesos judiciales, por un uniforme, por restricciones, pero ¿cómo se llama tu error o tus errores? Porque es facilísimo señalar, es facilísimo criticar y es muy fácil ser desagradecido y normalizar todo lo que pasa en nuestro diario vivir, que nos quejamos porque no hay agua, que nos quejamos porque lo que les pasó en la pandemia, El tráfico. el trancón, que esta ciudad está rota, que es que el trancón, nos quejamos del trabajo, que porque tengo tanto trabajo, que no tengo tiempo, que mejor dicho, yo allá decía, cuánto anhelo estar llena de trabajo, cuánto anhelo volver a tener ese calentado, porque yo decía, otra vez calentado, otra vez no sé qué, que a veces criticamos eso en las casas y decimos, ¿tú no sabes cocinar algo más? Qué rico, o sea, quisieras ver lo que yo comía. ¿Y qué le dirías a esas personas que hoy en día están como en un proceso de perdón, de pedir perdón o de perdonar a alguien? ¿Qué les dirías? No es fácil, pero tampoco es imposible, porque pedir que le pidan a uno disculpas es muy fácil, como que me pida perdón primero, es muy fácil, pero ya perdonar de corazón, primero escuchando el por qué, creo que quita una carga espiritual, hasta física, porque si mal no tengo entendido, no perdonar y tener como ese dolor y esa rabia hacia otra persona hasta lo enferma a uno y lo carga. Siento que es algo que uno no puede estar tranquilo y como que siempre que le nombren a esa persona, como que ni me hablen, ni me toquen, no sé qué, ni me la nombren. Y eso es lo que yo no quiero hacer cuando me nombren en la cárcel. Yo no quiero que cuando a mí me pregunten, ¿usted estuvo en la cárcel? A mí me dé vergüenza decir que sí. O que me digan, usted estuvo en la cárcel y digan, no me toca ese tema, que eso de allá no se habla, no. Inclusive yo quiero ir a la cárcel a visitar a la pulga. O sea, yo estoy esperando mi libertad condicional para poderle ir a visitar a ella. Porque sé lo que se necesita ya, un abrazo y decirle, estoy afuera, pero pienso en ti. Y sé que es estar ahí. Y sé que es estar esperando que alguien llegue y te traiga tus cosas de aseo y te diga, estoy contigo Mm. y ya te perdoné. Pedirle perdón, como obviamente desde la distancia lo hice en su momento con las víctimas, como se llama en un proceso judicial. Perdón, lo siento, no sé qué estaba pasando en ese momento. ¿Qué le dirías a tu mamá? Que la amo, que yo viví muchas cosas allá con ella, me reí, peleé, lloramos, de todo. Yo ya, yo ya ahora no recuerdo eso como con dolor, sino como que, chica, lo hiciste, pero pues ya qué. O sea, ¿puedo volver el tiempo? No. ¿Alguien me va a devolver lo que estuve allá 5 años? No, porque yo no lo veo como perdido. Yo allá estudié, aprendí, me reconocí, estuve conmigo misma y reconocí que había muchas cosas de esa Natalie que, hijo, chica, o sea, guácala, yo no hubiera estado con una novia como Natalie. Y sigo en ese proceso. Entonces, a mí me da paz saber que ella está ahora con mi abuela. ¿Y qué le dirías a tu abuela? No, ella es mi paisa maluca. Siempre le he dicho así, yo a ella la amo, ella es, ella es la mitad de mi corazón, porque con ella crecí, sin ver lo que haya pasado, los defectos que todos los seres humanos, su amor y su ingenuidad a veces le juegan una mala pasada, pero conmigo, ella siempre fue ahí conmigo, consintiéndome de, de la mano. Y ya para terminar, si tú pudieras hablarle a la Natalie de 10 años, que nunca se hubiera, pues seguramente uno a los 10 años no se imagina lo que puede pasar o lo que va a pasar en la vida de uno, ¿qué le dirías a esa niña?
le digo que tiene que ser muy fuerte, que la vida color rosa y que todo es perfecto no existe, pero que solo ha dependido y depende de ella ver todo bonito. Y yo le he dicho que los sueños sí se hacen realidad por más obstáculos. O sea, le he dicho, vas a pasar por unas cosas que tú vas a decir, ¿por qué a mí? O sea, como que Dios dijo, usted es la mejor guerrera, pero vas a salir y vas a dejar huella, que eso es lo importante, pero huella de las bonitas, de las chéveres. No una huella que duela, sino una huella chévere. Y si te preocupabas tanto como por resaltar en un mundo donde no era el ideal, ten cuidado con eso. Pues Nati, gracias. Sin duda esa entrevista es una lección de vida y me llevó muchos aprendizajes para mí, ¿no? Para mi propia vida, la relación con mis seres queridos y nada más que admiración por ti. Gracias. La historia de Natalie no estaría completa sin la historia de su mamá, Ana Gudelo. El primer día que llegamos a esa celda, yo me desmoroné, yo me tiré en el piso a suplicar misericordia de Dios y ella, ánimo ma, ánimo que de esta vamos a salir. Es increíble, es increíble. Esto es Latente, lo humano detrás de las rejas. Soy Silvana Espinosa Uribe. Hasta pronto.